Buenos días, tardes, noches, chicos. Mi nombre es Jorge. Mi nombre es Luzmi. Yo soy Augusto. ¿Qué tal? Soy Nat. Y juntos somos Tupa. Y el día de hoy, chicos, estamos con los miembros de la organización Tupa, iniciando con nuestros podcasts sobre carreras profesionales. Queríamos contarles de que tenemos ya más de 30 podcasts grabados sobre carreras de la Universidad Nacional del Altiplano. Para esto hemos entrevistado a estudiantes de los últimos ciclos o recién egresados, quienes nos han contado sobre sus carreras, a qué se dedican, cómo son por dentro, por ejemplo, cada una de estas, y también cómo es la vida universitaria en sí. Pero en estos podcasts no solo nos vamos a centrar en esta institución, también queremos hablar sobre otras opciones que tenemos en la región Puno. Y para esto solo queríamos primero recordarles que estos podcasts van a salir los días lunes y los días jueves a las 7 de la tarde en todas nuestras plataformas. Vamos a estar en Spotify, TikTok, YouTube y Facebook también. Y pueden buscarnos como @tupa.org. Y para no dilatar más el tiempo, solo queríamos conversar en este primer capítulo con todo el equipo sobre qué instituciones de estudio superior tenemos en Puno, cuáles son sus características y sus diferencias, ¿no? Entonces, para esto yo solo quería preguntarles, chicos, sobre qué instituciones nos han traído información el día de hoy. A ver, yo comienzo. Muchos de ustedes yo sé que tienen inclinaciones para estudiar educación tal vez. Y lo primero que se te viene a la cabeza cuando piensas en educación es universidad y en las especialidades que tienen, es estudiar educación inicial, primaria. Pero por otro lado también tenemos los pedagógicos y también los ESFAs. Y en ahí, por ejemplo, pueden ser que ustedes estudiar para ser docentes de arte. También ya vamos a ir explicando todo eso, pero en sí yo me he dedicado más a esa parte de educación, que no solo se puede estudiar en la universidad, sino también en otros lugares. Yo averigué un poquito más. Por ejemplo, también existe el CENCICO y también el CENATI, ¿no? Que son carreras, obviamente no son universitarias, son carreras tecnológicas, técnicas, que nos duran. Les vamos a explicar un poquito más de cuánto tiempo nos duran, ¿no? Cuál es la matrícula, cómo son las matrículas, las mensualidades, si son públicas o estatales. Exacto, hay variedades, chicos, institutos donde ustedes pueden estudiar y a veces creo que estamos con la mentalidad universidad, ¿no? Pero hay diferente variedad. En mi caso, chicos, yo les voy a dar una información acerca de tecnológicos que hay en Puno, que tal vez que nos guste, tal vez sacar una carrera más rápido. Entonces, esta opción que es también súper buena, igual que todos los institutos o universidades. Y yo para acabar quería darles un poco de información de lo que son los CEDPROS y hablar un poco de las universidades. Pero si bien ya muchos de ustedes ya tienen seguro ingresar a la universidad, queremos informarles un poquito del interior de la universidad, ¿no? Que no muchas veces se habla. Entonces yo quería primero empezar a poner este tema, ¿no? Que es el tema de la duración. Ya ustedes ya saben. Y los que no saben van a enterarse de que la universidad consta de 5 años de estudio para una carrera para cualquier carrera, ¿no? Ingenierías, biomédicas o sociales. Excepto en medicina y en derecho, que son 6. Exacto. Excepto en medicina y derecho, que son 6 años. Y que, para variar, tenemos ya un podcast específicamente dedicado a eso. Y van a poder escucharlo más adelante de las personas que ya están acabando o ya han acabado esas carreras. Así que estén muy pendientes a las publicaciones que van a irse dando en los días lunes y jueves, ¿no? Como saben ustedes. Y otra vez, yo solo quería también contrastar estos 5 años que es una universidad con los 2 años que suele ser un CEDPRO. Entonces, chicos, ustedes más o menos, ¿cuál es la duración de los institutos que han averiguado? O sea, no solo 2 años, también, por ejemplo, el tecnológico son 3 años, entonces si ustedes, digamos, quieren terminar una carrera más rápida o querer ir al campo laboral, entonces pueden optar, ¿no? Por un CEPRO. Por ejemplo, un tecnológico tiene la duración de 3 años. Ya si tú te titulas, tal vez dures un medio año más sacando tu título. Entonces, es así. En los CEPROS, la verdad, ¿cómo es? Sí, en los CEDPROS son 2 años de estudio. O sea, las carreras en los CEDPROS suelen ser también técnicas y van de frente como a la práctica, ¿no? O sea, se lleva a la par un poco lo que es la práctica y la teoría, y por eso también dura muy, muy poco tiempo. Entonces, la mayoría de los CEDPROS aquí en Puno suelen tener carreras de diferente duración, incluso desde año y medio hasta 2 años e incluso un poquito más.
Y ya por ahí, si es que es más de 3 años, suelen ser institutos, ¿no? Entonces, no sé, chicos, ¿alguien más a gusto que has podido averiguar tú, por ejemplo? A ver, chicos, en los PEDAs, en los pedagógicos, hay dos tipos en sí, lo que he estado investigando. Por ejemplo, hay escuelas de educación superior pedagógicas. Y esas también, hay que hablar acerca del licenciamiento también, porque nosotros pensamos en cuestión de licenciamiento de todas las universidades que se han cerrado estos últimos años, que es más cuestión de universidades, pero no. Hay bastantes pedagógicos también que han cerrado sus puertas en estos últimos años porque se les ha denegado el licenciamiento, sobre todo en pedagógicos privados. Aquí en Puno, me estaba conversando ahí con una tía que tengo y me dijo de que sí había bastantes pedagógicos privados aquí en Puno, pero poco a poco han ido cerrando por eso de la acreditación, del licenciamiento y también porque no había muchos alumnos, solo se quedó un pedagógico particular, me estaba diciendo, de educación inicial, que es lo que más demanda había, pero poco a poco ha ido ahí mermando. En los pedagógicos, chicos, la duración es de 5 años, igual que en los CESFAS, que les comentaba, donde pueden ser docentes de arte. Ahora, lo interesante es de que gracias a la creación de la SUNEDU, en los CESFAS ya te dan un grado académico universitario, en el caso que estudies. Y el periodo que te quedes vas a aprender más en cuestión de educación artística. Hay dos ramas, la formación artística y la educación artística, y para ser docente de arte te vas para la educación artística, donde hay especialidades como danza, artes plásticas, y en música puedes elegir dependiendo del instrumento. Y en formación artística ya es para ser un artista en sí. Y esto ya va más enfocado para que puedan ustedes desarrollarse como artistas y salir al extranjero, tal vez para poder especializarse. En cuestión del Senati, el Sensico, ¿cómo va con el tiempo de duración de las carreras? Sí, justo quería comentarles un poquito de eso. A ver, por ejemplo, en el Senati, creo que muchos no sabemos exactamente qué significa, entonces quisiera comentarles que el Senati es una sigla, ¿no? Significa Servicio Nacional de Adiestramiento en el Trabajo Industrial. Entonces aquí también ofrece diferentes carreras, como dice industriales, son técnicas, duran aproximadamente 3 años, ya la única que dura 2 años es la de confección textil, ¿no? Esa, y las demás, como les decía, son técnicas y obviamente se dedican más al tema industrial, duran 3 años. En el tema del Sensico, ya muchos no saben qué es, o no sabemos, ¿no? Ni siquiera yo lo sabía, pero es una entidad de tratamiento especial del sector vivienda, construcción y saneamiento. Es decir, se dedica más que todo a esto, ¿no? A construcción y saneamiento. ¿Cuál es la duración? Son 3 años también. Sin embargo, aquí en Puno solo existe pues el área profesional de geodesia y topografía. A nivel nacional sí, he visto que hay un poquito más de carreras, pero lamentablemente en Puno solamente tenemos esa. Ya estamos hablando de la variedad también. Claro, y me resulta interesante lo que dice Nav, porque existe la carrera de topografía en la universidad, pero esta ya dura 5 años. Entonces, apenas salga el podcast de topografía, los chicos van a poder escuchar lo que nos van a ir contando Kim y Jimmy con respecto a lo que ha sido estudiar la carrera de topografía. Entonces vamos a procurar nosotros también crear el contenido con respecto a Sensico, que como nos dice Nat, también la duración es menos, ¿no? Entonces la pregunta por ahí sería para ustedes, ¿por qué es menos? Entonces, ¿qué diferencias van a ir haciendo? Nosotros vamos a crear un capítulo específico para que ustedes vayan contrastando esta información, pero nos encantaría de que ustedes tomen la iniciativa y que vayan buscando un poquito de información por su parte, ¿no? Pero ese es el punto. No se queden solo con la idea de que topografía es específicamente la universidad. Tal vez quieren averiguar un poquito sobre esta otra alternativa que, como dijo Luzmi, es algo que nosotros queremos que ustedes se queden con esa semillita de curiosidad, ¿no? Y Luzmi, también quería que nos comentes un poco de los tecnológicos e institutos. Los institutos, como les digo, son 3 años, ¿no? Dura 3 años y también son de inserción laboral más antes. Y justo están hablando de, por ejemplo, de Sensico. En el tecnológico ustedes también van a encontrar la carrera de construcción civil, que puede ayudarles a complementar. Entonces también tienen ahí para ser guías turísticos también. Y hay mecatrónica, que es algo que hace años había escuchado y es interesante que también este Instituto Superior Tecnológico Público, que es el José Antonio Encinas, les ofrezca. Muy aparte de este instituto hay un privado que es
el Instituto Superior Tecnológico Privado del Altiplano. Entonces, estos dos institutos, cada uno tienen diferentes carreras. Por ejemplo, esta es la de que es el privado, les ofrece técnicos en farmacia y también les ofrece otras carreras diferentes a las que también están en el JAE, ¿no? Que es el José Antonio Ciencias, esas son sus siglas para que sea un poco más simple decirles. Y claro, tienen una duración de 3 años, e incluso si ustedes quieren convalidar y se puede hacer. Justo he hablado con una amiga que había estudiado ahí, y algo muy interesante que me gustó saber es de que tú puedes convalidar de la universidad al tecnológico. ¿Qué quiere decir? Digamos, por X motivos tú has dejado de estudiar en la universidad, pero quieres ser técnico, entonces terminaste una carrera y, por ejemplo, como hay construcción civil, entonces puedes convalidar si has estudiado civil, ¿no? En la universidad. Ves todo tu sílabo y puedes regresar al tecnológico, convalidas cursos, los cuales no vas a llevar, pero sales como técnico, ¿no? Entonces, hay formas de las que puedes acceder. En caso de costos, claro, el público solo tiene la cuota de inscripción, ¿no? Un examen de admisión. Y el privado te va a cobrar, claro, una mensualidad, de cual más o menos está entre los 140 soles, que es del privado, que es de altiplano. Entonces, por ahí, chicos, ustedes investiguen un poquito más si les interesa, pero son carreras que te insertan en un mundo laboral, que te ofrecen tal vez una gama de oportunidades que tú no ves en la universidad, pero quieres hacer otro tipo, entonces normal. Me gustaría como que contarles un poquito de mi carrera. Yo les cuento, soy odontóloga, ya, y es interesante, es súper interesante lo que dice Luzmi. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, como odontólogos necesitamos trabajar con técnicos, ya, laboratoristas, que salen pues de este instituto del Altiplano. Y netamente se forman ahí. No hay otra institución, al menos en Puno, donde puedan formarse de esa manera, ¿no? En ser técnicos de prótesis. Y sí es bastante interesante porque de alguna manera solamente son los únicos, ¿no? Y hay muy pocas personas. Ahora también creo que vamos a hablar un poquito más del ingreso, el ingreso económico, ¿no? Más adelante, Luz. Claro, por ejemplo, justo Nat menciona, esa es la carrera de prótesis dental. Véanlo, chicos, por ejemplo, tenemos amigos de que han estudiado en la universidad, pero quieren tal vez especializarse o ver de otro lado, entonces siguen una carrera. Entonces no es que sea malo, sino es que es más que todo contribuir en tus conocimientos. Entonces, Claro, es que de hecho me resulta interesante lo que dice Nat, porque sí es cierto, o sea, en la universidad les enseñan, hay la carrera de odontología como tal, con especialidades y todo esto, pero el tema de las prótesis a ellos no se les enseña y ellos tienen que trabajar, los universitarios, los estudiantes en la universidad tienen que trabajar directamente con los técnicos, o sea, no hay una carrera técnica, aquí en Puno por lo menos, no existe eso. Entonces, como dice Luzmi, es interesante que nosotros veamos un poquito más allá o sea, no nos quedemos con la idea de que la universidad es el único lugar donde puedo estudiar, porque mientras más nos informemos vamos a darnos cuenta incluso de que estos técnicos, incluso si hablamos en temas monetarios, pueden llegar a ganar casi más, incluso depende de dónde trabajen con los odontólogos, ¿no? Porque trabajan conjuntamente y es un trabajo no muy diferente, pero sí complementario a una carrera de la universidad. Es más, tenemos amigos nosotros en común con los chicos aquí que estudian odontología en la universidad y también la carrera en el instituto, ¿no? Entonces, Me gustaría como que ahí aclarar un puntito solamente. En realidad en la carrera sí nos enseñan a hacer todo este tipo de prótesis, ¿ya? El detalle es que si eres odontólogo necesitas dedicarte netamente a los pacientes. Sin embargo, si es que eres técnico protesista, tienes que dedicarte. No te alcanza tiempo para los dos. Pero ya eso lo vamos a ver cuando escuchemos el podcast de odontología. Tupa Podcast llega gracias a Constructora Grupo Calarc. Encuéntranos en Facebook como @Grupo Calarc o visítanos en Girón Cajamarca 263 Puno y Girón San Martín 563 Juliaca. Grupo Calarc, diseñamos el futuro, lo construimos hoy. Lo que queremos hacer en sí en este podcast, chicos, tal vez ahorita estén teniendo más preguntas que respuestas y ese es nuestro objetivo.
de que ustedes investiguen, como les dijo Jorge al comienzo, de que busquen información por su cuenta y de que no se queden con la información de universidad y ya. Por ejemplo, Jorge hablaba acerca de topografía y que hay tanto topografía para estudiar en un lugar donde hay carreras técnicas como la universidad. Entonces veamos por ese lado. En cuestión a los pedagógicos y a los CESFAS, que es el tema en el que investigué, es muy muy parecido a las especialidades y carreras que hay en la universidad con los pedagógicos. Es casi igual. Por ejemplo, tenemos educación inicial, que también hay en la universidad, matemática, ciencia, tecnología y ambiente, igual que hay también la especialidad en la universidad, educación física, computación e informática. Computación e informática está en la universidad, está junto a matemática. Es matemática y computación e informática, entonces ahí es un poco diferente. Comunicación, que hay en el pedagógico, y en la universidad, que hay en su lugar lengua, literatura, psicología y filosofía. Ciencias sociales, también que hay en ambos. Y luego tenemos educación primaria. Si se dan cuenta, las carreras son muy parecidas. Podríamos decir que hay un paralelo en ahí. Pero en el pedagógico, las prácticas son mucho más arduas. Entonces es que toda la institución se dedica a formar docentes. Por lo tanto, se da mucho más valor a la hora de llevar las cosas a la práctica. En cambio, en la universidad es mucho más teórico por el mismo hecho de pertenecer a un ambiente en el cual sí ha estandarizado el llevar cursos generales. En toda la universidad se tienen que llevar cursos generales que ya no van dirigidos tanto a tu carrera, sino a tu formación como estudiante, como persona. Entonces no hay tanto de esto de esa forma. Ahora, chicos, en cuestión de postulación vamos a hablar. Obviamente hay carreras mucho más difíciles de ingresar que otras. Y en cuestión de postulación, en ambos casos les estoy hablando en el caso de lo que investigué, les estoy hablando del Instituto Superior Pedagógico Público Puno, que es público. Como les comentaba, de que los privados han ido poco a poco desapareciendo, y el ESFA también es público. Y esto que es muy importante porque las instituciones de educación superior públicas solamente tienes que pagar una postulación, una matrícula, y en la mensualidad obviamente no hay un costo de mensualidad. Justo con lo que dice Augusto, la forma de ingreso, por ejemplo, a una universidad no es necesariamente más difícil en base al examen, sino a la competencia. Y esto se debe a la demanda de ciertas carreras. O sea, digamos, hay un examen para ingenierías. Entonces, en ingeniería civil es más difícil el ingreso por la cantidad de personas que postulan, porque estas personas establecen un puntaje mínimo para ingresar, y al haber tanta competencia, el puntaje es más alto. Y entonces, nosotros por lo que queremos, por ejemplo, que se lleven ustedes de este podcast es eso. Lo que decía Nat, por ejemplo, del Censico, es que ahí también hay topografía, y en la UNA también hay topografía. ¿Qué tal si quiero empezar a trabajar? Entonces puedo ingresar directamente a topografía en el Censico, que ella ya nos va a comentar un poco más adelante cómo son las formas de ingreso. Entonces, relacionado a la universidad, para acabar, es que la universidad cuenta con dos formas de ingreso. Estoy hablando en específico de la Universidad Nacional del Altiplano. En la UNAC también es de la misma manera. No les puedo asegurar el tema de la CEPRE. En la UNAP sí hay CEPRE, que es una forma de ingreso en la cual ustedes pagan una mensualidad para que les enseñen y también una cuota de ingreso. En cambio, en el examen general solo pagas el examen general y tus derechos de admisión por diferentes tasas que son mucho menores. El costo ahora creo que ha subido y hay todo un dilema con respecto a eso, pero que sí es la única cuota que vas pagando, ¿no? Para ingresar a la universidad. En los CETPROS, chicos, a diferencia de la universidad, el ingreso es directo, o sea, no hay un examen de admisión. Entras y empiezas a estudiar de una, solo tienes que pagar los derechos de admisión y también lo que es la mensualidad, ¿no? Entonces ya va a ir variando ahí un poco el costo en base a la carrera a la que postules. Si es una carrera que necesita más cosas para ir aprendiendo, como son prácticas, entonces el costo imagino que va a ir variando. Entonces va a depender también en qué institución y la reputación que tenga en base a lo que sea, si es privada, ¿no? En cambio hay otros centros que son estatales que el costo es un poco más bajo. Sí, ahora, por ejemplo, referente al Senati,
Ya la forma de ingreso también es por examen de admisión, igual que la de Sensico. Siento que la diferencia también entre, no sé, la universidad, no, el Senati y el Sensico son también los requisitos que piden. Por ejemplo, en la universidad te piden un montón de requisitos, que tu partida de nacimiento, que el certificado de estudios. Sin embargo, en el Sensico no piden nada de esto, solamente tu DNI y obviamente las cuotas que tienes que pagar, ¿no? En el Senati, ya hay algo que me pareció súper interesante fue, bueno, como les decía, el ingreso es por examen de admisión. Sin embargo, se puede estar en el Senati desde quinto de secundaria. Es decir, no es necesario terminar la universidad para que tú puedas estar pues ya estudiando en el Senati, ¿no? Y puedas terminar un poquito más antes, tal vez. Como las clases han sido virtuales o son virtuales ahora, entonces dan también facilidades y por más que sean presenciales, igual puedes estar desde quinto de secundaria. Ahora, también tiene un ingreso directo. ¿Cómo es el ingreso directo? Tú en el colegio tienes que tener una nota mayor o igual a 14, ¿ya? Para que tú no des un examen de admisión y tu ingreso sea directo. Y por ser buen alumno, ¿no? Tienes un 10% de descuento. O sea, si entras con 14 de promedio y tienes un 10% de descuento para todos tus estudios, ¿no? Es decir, los 3 años. Hay becas desde 10%, hay becas hasta el 50%, siempre manteniendo una buena nota. Algo que Jorge menciona, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Hay un CEPRE, una CEPRE, y en cuestión de tecnológicos, a los cuales yo he averiguado, chicos, es que en el José Antonio Encinas, este Instituto Superior Tecnológico es público, les mencionaba, ¿no? Ellos cuentan con una CEPRE, tú das tu examen y postulas por una CEPRE, te preparan ahí y puedes ingresar. Y también, claro, los tecnológicos, como han ido mencionando, ellos sí requieren un examen de admisión. En el caso que es el tecnológico JAE, ahí sí necesitan pagar solo su cuota para postular. En cambio, en el privado, que es el altiplano, ahí van a tener que pagar una mensualidad, claro, muy aparte de su matrícula, y también van a dar su examen de admisión. En el JAE no sabía, que justo investigando, creo que la mayoría nos hemos dado con wow, o sea, hay cosas muy interesantes. Es acerca de que tiene un centro de idiomas, donde ustedes también pueden ver, hemos ido detallándoles en los varios podcasts que al aprender un idioma nos hace un poco más competitivos, que tengamos una habilidad más, ¿no? Entonces ahí ahí tiene la variedad de inglés, quechua y aymara, entonces es algo que se puede aprovechar también. En cuestión de los ingresos para los ESFAs, que son las escuelas superiores de formación artística, en el ingreso tenemos dos tipos de exámenes. Tenemos el examen escrito y el examen aptitudinal. Obviamente en el examen de aptitud ya van más que todo a la aptitud que tienes para ser un artista, para tu vocación al arte. Y lo que me comentaron, llamé a una persona, un amigo también que tenemos, y me comentaba de que la mayoría de docentes de ahí, cuando das estos exámenes, te hacen inclinar hacia la educación artística. Porque si te vas, como les dije, hay dos ramas, la educación artística y la formación artística. Si te vas por la educación artística, puedes ser docente. Y obviamente hay mucho más campo laboral para los docentes de arte que para ser artista en general. Me comentaba también de que para hacer formación artística a veces no hay docentes suficientes porque no hay muchos postulantes, porque como les explicaba, la mayoría los hacen ir para el lado de la educación artística. Sin embargo, en la universidad también pueden estudiar para ser artistas, porque no salen como docentes de arte en la universidad, sino salen simplemente como artistas. Entonces, hay también una diferencia. Entonces, tienen que ver ustedes, chicos, en caso que el arte sea su vocación, cuál les conviene. Y otra vez, no tenemos tanto para darles respuestas en este podcast, porque es muy general, sino para que ustedes comiencen a investigar. Para orientarlos, ¿no? Un poquito. Y cómo es el tema de la dificultad de ingreso. Como les decía o les estaba mencionando un poco, por ejemplo en el Sensico tienes que inscribirte, al igual que el Senati, pero obviamente sabemos, ¿no?, que la dificultad, ¿no?, los exámenes son un poquito más
un poquito más ligeros, ¿no? No tan pesados. Creo que para la universidad, Jorge, ahí nos puedes explicar un poco, tienes que estudiar súper, súper harto, y para una y para otra carrera también, ¿no? Sí, depende. Es como les decía hace un momento, va a depender mucho de la carrera a la que ustedes quieran, porque el problema en la universidad, la dificultad se establece en base a la demanda que tenga esa carrera, ¿no? Entonces, por ahí, la idea un poco con este podcast es la de ir dándoles opciones a ustedes. Como decía Augusto, no queremos darles todo masticadito, sino simplemente queremos incitarlos a que ustedes busquen mayores alternativas. En cambio, por ejemplo, en una universidad va a depender la dificultad del ingreso, o sea, va a depender el ingreso del conocimiento que ustedes tengan, de todo lo que ustedes estudien y memoricen para poder ingresar mediante los 2 exámenes que les había dicho. Y en cambio, por ejemplo, en los CEDPROS, y este es un dato curioso, chicos, aquí en Puno, en los CEDPROS, por ejemplo, como es un ingreso directo, no hay como una dificultad por ahí, ¿no? Los requisitos son los clásicos, que se podría decir como que DNI, certificado de estudios de secundaria, y nada más. Y ahora con eso ingresan, y el único detalle suele ser que en los CEDPROS particulares, por ejemplo, la dificultad es mantener los grupos. O sea, muchas veces hay carreras en las que empiezan chicos con grupos de 20 alumnos y otros que empiezan con 11. Entonces, para mantener un salón, al ser privado, tiene que pagarse un docente y otros servicios, y no es sostenible si es que hay 5 alumnos, ¿no? Entonces tiene que haber un número mínimo de 7, 8 y esto, y van como que se va cerrando los grupos y se van juntando los salones a lo largo de todos sus 2 años de formación, y esa sería, por ejemplo, una dificultad que ustedes tendrían que tener en cuenta, ¿no? Y como les digo, va a depender en cuál CEDPRO ustedes vayan a querer estudiar, ¿no? Entonces no sé si los chicos tienen alguna dificultad también en otras instituciones. Tupa Podcast llega gracias a Bocaré Odontología Integral. Encuéntranos en Facebook como @bocaré.dent o visítanos en Girón Tacna 430 Puno. Bocaré, tu sonrisa, nuestra pasión. ¿Y a qué viene todo lo que estamos hablando acerca de diferentes pedagógicos? Porque si se han dado cuenta, estamos hablando de más que todo la educación superior, la educación que viene después de estudiar en el colegio. Es porque hemos comenzado ya una serie de podcasts que van dirigidos a ustedes para ver primero por qué nos educamos, porque es una pregunta muy que muchas veces no nos hacemos, pero es muy importante hacérnosla, porque tenemos que ser conscientes de por qué estamos haciéndolo. Porque muchos de ustedes tal vez estén diciendo que voy a postular a la universidad o voy a estudiar una carrera técnica porque se debe, porque es lo que sigue. Pero queremos de que, como otra vez, de que junto a toda la información que vayan ustedes recopilando dentro de esos capítulos puedan tener la oportunidad de pensar e ir más allá de... Porque va a suceder o puede suceder de que en medio camino o cuando ya ingresen a la carrera todavía estén con las dudas y al final tengan ese sentimiento de que se equivocaron de carrera o de que realmente no era lo suyo porque no vieron, por ejemplo, a qué se dedicaban cuando trabajaban. Entonces, los podcasts que ahora vienen van a comenzar con los de la universidad. Tenemos armados ya varios podcasts de casi todas las carreras y tenemos el podcast, por ejemplo, por eso estaba hablando de topografía, tenemos los podcasts de bastantes especialidades de educación, de ingeniería civil, de geología, y es interesante cómo todas estas carreras tienen mucho que contexto. Jorge, ¿nos puedes ampliar este tema acerca de los podcasts que vienen? Sí, de hecho, justo lo que nos dice, nosotros nos basamos mucho en esta idea de que la información va a hacer de que tengamos una mejor elección, ¿no? Nosotros como ya egresados, estudiantes de último ciclo, tenemos una gran experiencia y contacto con personas que estudian una segunda carrera porque la primera fue más una obligación que otra cosa. Era un compromiso, como que yo sé que muchos de ustedes han escuchado esta palabra de que no pierdas el tiempo, ¿no? Y por esa necesidad, esa idea de que no tienes que perder el tiempo, ingresas a una carrera que muchas veces no sabes ni qué es. Entonces, justo Augusto mencionaba, por ejemplo, el podcast de civil. Por ejemplo, en civil estamos con Miguel Duarte, conversábamos con él y él nos comentaba de que ellos llevan topografía y geología. Pero luego hablábamos con Lucero en el podcast de geología y ella nos ampliaba muchísimo más cómo es que la carrera de geología se diferencia de civil. Y los chicos de Jimmy y Kim también hablaban de la carrera de topografía y nos comentaban
cuán amplio es la carrera de topografía en ese rumbo, ¿no? Entonces, lo que queremos es brindarles información con la cual defenderse a la hora de elegir una carrera. O sea, y con este primer podcast les estamos dando full información sabemos, o sea, somos súper conscientes, chicos, de que la información no es como que la más completa, ¿no? Pero lo que queremos es que vean cuánta variedad de carreras hay en la región de Puno. Y justo queríamos que ustedes vean la diferencia entre las carreras. Por ejemplo, una de las que más se diferencia es en el tiempo y sobre todo en el tema de que son carreras mecánicas o técnicas o creativas, ¿no? Por ejemplo, en la universidad son 5 años, como les había comentado, pero se hacen 2 años de estudios generales. Entonces, mientras que en otras, en el tecnológico, en diferentes institutos, las carreras duran menos porque no cuentan con estos 2 años de estudios generales. Entonces, las carreras en la universidad están muy centradas a lo que es investigación. No es necesariamente que los chicos vayan y que aprendan una carrera, se me ocurre, mecánica eléctrica, que es como que armar computadoras, o sea, es una idea vaga, ¿no? Pero digamos, armar computadoras, reparar las soldaduras, circuitos y ese tipo de cosas, en la universidad va un poquito más allá de. Entonces, tal vez ustedes no tengan la oportunidad de estudiar una carrera universitaria, entonces tal vez una carrera de mecánica eléctrica en alguno de los tecnológicos institutos que hemos mencionado nosotros, o en el mismo CENSICO, sea una alternativa para ustedes. Y justo aquí quería ir. Los chicos también quiero que me ayuden con esto. En la universidad las carreras no suelen actualizarse. O sea, sí hay como una intención de actualización. Me refiero a que muchas veces la currícula, que es lo que se enseña en la universidad, va cambiando cada ciertos años. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces no se actualiza el contenido de estos en base al avance del mundo. Entonces, por ejemplo, en ciencias de la comunicación no se enseña a usar los últimos equipos más modernos porque no hay la posibilidad, ¿no? Pero hay institutos que, esto les hago la pregunta a los chicos, ¿no? ¿Cuánto se actualiza los institutos que ustedes han averiguado? Bueno, en realidad, por ejemplo, en el Senati, como es una carrera técnica, ¿no? Industrial, entonces tiene que actualizarse cada cierto tiempo, ¿no? Y el tema también de ser una carrera pues industrial, sabemos que también todos los años existen nuevas cosas y obviamente tienen que actualizarse de acuerdo al rubro que están siguiendo. Otra cosa, creo que me parece importante que quisiera recalcar también, ¿no? O decirles, es que puede existir las convalidaciones. Es decir, podemos estudiar una carrera técnica, digamos en el Senati, y si queremos, obviamente sale el título al nombre de la nación, pero si queremos ir un poquito más allá, entonces podemos hacer una convalidación de nuestra carrera ya técnica con la universidad, ¿no? Y terminar los 2 años, o de acuerdo a la malla curricular que nos presenten, para terminar y ser pues universitarios, ¿no? O salir con una carrera ya no técnica, sino universitaria. Genial. Y ahí yo planteo esta pregunta y háganle ustedes a sus papás o a quien sea. Me encantaría que pregunten qué es convalidar. Entonces vayan y consulten, ¿qué es convalidar? O sea, ¿qué tal, chicos? Un nuevo camino sería ir al Senati, estudiar una carrera relacionada, se me ocurre, a ingeniería civil y luego ir y convalidarla en la universidad. Entonces, anda, dile a tu papá, y existe esto, o sea, ¿qué es esto? Yo nunca había sabido, nunca había escuchado esto. Entonces, no sé, chicos, algunos de ustedes también tengan alguna otra información con respecto a la actualización de las carreras. Un ejemplo que se me viene a la cabeza es bastante el sistemas. Tenemos un amigo también en común, creo los 4, de que por ejemplo, decía de que los lenguajes de programación cambian demasiado rápido. Y en la universidad es como que como dijiste, intenta hacer el cambio, pero no va a la velocidad de este mundo. Entonces los lenguajes de programación, la mayoría los aprenden terminando en YouTube o con tutoriales o siguiendo programas aparte. Y eso creo que tienen que ustedes tenerlo muy en cuenta porque al final tienes que ser consciente de que es tu educación, no es la educación de alguien más. Entonces, al ser tú la educación, no puedes conformarte con que la institución te va a dar todas las herramientas, porque al final vas a tener que ir a buscar más. Daban el ejemplo de estudiar odontología, pero a la vez estudiar una carrera técnica de prótesis, porque sabes de que te va a ayudar en tu entendimiento de tu carrera misma. Es estudiar, por ejemplo, educación, en el caso de una prima que tengo, y a la vez estar estudiando diseño gráfico en un CEPTRO, porque sabemos de que hoy en día hacer diapositivas llamativas, hacer videos,
diseñar las cosas para tus alumnos de una forma que les parezca agradable a la vista, es importantísimo, porque nos hemos dado cuenta en la pandemia de que no todos sabemos hacer eso. Entonces, eso tiene que darse más allá. Y en el cuestión de justo de sistemas, vuelvo a ese tema, de que en el Senati, por ejemplo, hay una carrera acerca de desarrollo de aplicaciones. Y eso me pareció muy interesante porque ya vas a un punto muy específico. Por ejemplo, ¿qué tal tú quieres realmente hacer desarrollo de software de aplicaciones, pero vas a ir a la universidad y tal vez no tengas al final es cuestión de recursos. ¿Cuántos recursos tú tienes? Y no solamente hablamos en cuestión del dinero, sino del tiempo. ¿Realmente tienes el tiempo de estudiar 5 años porque ya no se puede adelantar cursos en la universidad? O, por otro lado, puedes ir a una carrera de mucho más corta duración donde ya vas a comenzar a aplicar de frente. Ya no vas a llevar, como dijo Jorge, los cursos generales, porque esos van más centrados a la investigación, van más centrados al hecho de descubrir nuevas cosas. En cambio, en las carreras técnicas van más enfocados en hacer cosas. Entonces, tienen que ustedes también ver cuánto es su lado de investigador, cuánto es hacer un análisis más profundo. Obviamente, esto no tiene mucha información porque no conocen a personas de esas carreras, pero justamente en estos podcasts vamos a darles la oportunidad no de interactuar directamente en ese momento, pero de escuchar una conversación acerca de experiencia de los chicos que han seguido esas carreras, de que ya les han terminado o que las están a punto de terminar, para que ustedes puedan tener un entendimiento mejor. Y obviamente se les va a venir muchas cosas a la cabeza, muchas preguntas, y vamos a tener también la oportunidad en el futuro de hacer unos cuantos foros, reuniones con esos chicos, con los chicos que ustedes puedan hablar y comunicarse y poder preguntarles. Entonces, este espacio, véanlo como un espacio de diálogo donde vamos a intentar darles la luz que a veces falta para que puedan escoger de manera óptima una carrera o un universitario o técnico. Tupa Podcast llega gracias a Cofactel Consultores y Facturadores. Contáctanos al 910 81 93 44 o escríbenos a cofactel@gmail.com. Cofactel, Sistema de Facturación Electrónica en Línea. Y como dice Augusto, la palabra diálogo es una interacción entre personas, no es un monólogo, chicos. Nosotros no queremos que esto sea nosotros darles información y que ustedes no nos digan nada. Nos encantaría que nos dejen las preguntas que ustedes tengan para tomarla en cuenta y buscar profesionales en esas áreas o tal vez entrevistas con personas del Senati, si es que les ha interesado mucho esta carrera de desarrollo de aplicaciones, por ejemplo. Entonces tal vez nosotros viendo la demanda y vamos a ir analizando un poco lo que necesitan ustedes y vamos a hacerles llegar. A mí también, por ejemplo, y esto lo quiero contrastar, en la universidad, por ejemplo, puede sonar a broma, pero, por ejemplo, yo estudio Ciencias de la Comunicación, entonces tal vez es momento de que se empiece a estudiar un poco más las redes sociales como manera de comunicación, pero eso no se va a hacer porque el conocimiento en la universidad se va como que retrasando un poquito. Es que es difícil, o sea, las cosas han cambiado tan rápido que las carreras van evolucionando y la universidad no puede seguirles el ritmo. Entonces, quienes procuran avanzar al nivel en el que estamos, muchas veces es las instituciones privadas. Y ahora, nosotros, como dice Augusto, queremos darles este espacio de diálogo para que ustedes simplemente puedan escuchar esta información. Sabemos que no conocen a un desarrollador de aplicaciones, muchos de ustedes. Sabemos que tampoco conocen a un topógrafo o incluso a se me ocurre a un geólogo. Ni siquiera muchos de ustedes estoy seguro que han escuchado la carrera de geología. Entonces nosotros estamos creando este espacio para que ustedes tengan esa información, y si nosotros no estamos dando esa información, queremos que ustedes nos las hagan saber y que nosotros poder darles esas herramientas, porque la información va a hacer que ustedes se arrepientan menos de ciertas cosas que pueden haber ido mal, ¿no? No, yo no sabía que existía topografía, que existía geología, ¿por qué he estudiado civil? ¿Por qué he pasado 3 años estudiando para ingresar a civil si ahora me doy cuenta de que lo que yo quería estaba en agrícola? Ni siquiera en topografía o en geología, estaba en agrícola, porque es como un tema de hidráulica, que ya lo van a escuchar en el podcast de civil. Entonces, ese tipo de cosas, pregúntenselas, o sea, déjennos preguntas de verdad, que va a ser lo que va a motivarnos a nosotros a buscar más información y no directamente de nosotros, sino de profesionales, de estudiantes, de personas que hayan vivido ese momento. Entonces yo solo quiero preguntarles, chicos, a los 4 que estamos aquí, qué información más quisieran dar, o si no, simplemente empezar a cerrar este capítulo del día de hoy, que ha sido muy, muy, muy
muy gratificante, ¿no? Hemos escuchado, chicos, toda esta gama de oportunidades que les ofrecen, como dijo Augusto, acerca de la variedad, ¿no?, de institutos superiores, universidades de educación superior en sí. Y va más allá de solo ver universidad, sino que también ver otras oportunidades donde ustedes pueden estar ahí. ¿Y qué es lo que yo quiero aportarles? Que tal vez, a veces pensamos, no, los chicos, a veces hay personas adultas que también, o sea, espero que el podcast llegue no solo a ustedes, sino que también a tal vez a padres de familia o a mamás. Por ejemplo, yo recuerdo que hay personas que estudian en Sensico, pero son personas que han trabajado en construcción civil y ellos quieren especializarse. Al igual pasa de que varios de ustedes, por ejemplo, quieren adquirir como habilidades en, digamos, en confección textil. Es algo, por ejemplo, a mí que me gusta, entonces yo voy a ese lado. Entonces, también véalo de ese lado, de una oportunidad de poder aprender algo más técnico. Entonces, voy ahí. Tal vez los padres que nos escuchan, ellos también se enteren de esto y digan, pues yo puedo aprender otra cosa que puede ser tal vez que hay en los CEPROS, puedes aprender a cocinar. Son variedades en las cuales siempre nos van a ayudar a mejorar como persona, ¿no? Y yo para finalizar, para cerrar, a ver, ¿se han preguntado cuál es la diferencia entre estudiar, por ejemplo, confección en una carrera técnica o estudiar ingeniería textil? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué cursos llevan en esa carrera? Que me parece una carrera muy adecuada para la ciudad de Juliaca. Es para hacer más investigación. Les doy esa tarea, tal vez ese también sea su rumbo. Y chicos, para finalizar, quería hablarles acerca de la paradoja de la elección. Es un tópico que se toca mucho en cuestión de cuán difícil es elegir. Porque sí, sabemos de que tal vez ustedes estaban pensando solamente, como dijo Jorge, en estudiar civil, pero ahora ya saben que hay muchas carreras muy parecidas. Tal vez estaban pensando en ser profesores, pero ahora saben que tienen que elegir si van a ser de educación primaria, inicial, qué especialidad, de educación física, o tal vez de idiomas. Entonces, muchas cosas que se tienen que ver y van a tener demasiadas elecciones. Esta paradoja dice que mientras más elecciones, la elección que tomes va a ser más dolorosa porque vas a dejar muchas otras cosas al aire. No puedes tener todo en esta vida y eso es lo complicado. Pero también tomémoslo, chicos, de este lado de que tienen la libertad de hacerlo. Antes no se podía elegir una carrera. Muchos de sus papás tal vez hayan tenido o el trabajo que tienen simplemente porque les tocó. Y eso ha ido evolucionando con el tiempo y cada vez hay más posibilidades, dependiendo de los recursos que tengas, de poder elegir. Entonces tomen esto como, tenemos esta oportunidad de elegir, hagámoslo bien. Sé que va a ser difícil, pero para eso vamos a informarnos y van a ver que todos esos podcasts van a ser muy, muy, muy divertidos. Y creo que de ahorita podemos hablar acerca de lo que se viene. Como dijimos, estamos muy comprometidos todos nosotros en cuestión de dar grandes pasos. Por ejemplo, Jorge decía de que podemos conseguir personas para que ustedes puedan conversar, pero también hemos estado viendo con amigos hablando acerca de cuánto es posible, por ejemplo, hacer pasantías para que ustedes vean esos profesionales ya en acción de qué es lo que hacen y tal vez en un futuro tener un evento. No sé si Jorge nos podría comentar acerca de eso. De hecho, lo que nosotros queremos es que ustedes, más que solo tener información y tener una idea de las cosas, queremos que las vean, ¿no? Entonces, por ahí nosotros, nuestro objetivo es crear un festival educativo. Este va a ser el primer festival educativo a nivel de la región, en el cual ustedes van a tener una experiencia directa con lo que es las carreras universitarias. Queremos hacer pasantías en las universidades, vamos a hacer pasantías en empresas también, para que las personas que más activas, más participativas sean a lo largo de, uno, nuestros podcasts, nuestra página, y otro, con talleres que vamos a tener de aquí a un tiempo, estas personas tengan la oportunidad, ¿no? Porque nosotros queremos ver el interés de cada uno de ustedes sobre la curiosidad que tengan. Entonces, mediante estas actividades que vamos a ir teniendo, vamos a llegar al primer Tupa Fest, que va a ser una actividad en la cual van a convivir con personas
egresadas y estudiantes de diferentes carreras. No les vamos a contar mucho al respecto porque ese incluso va a ser un capítulo especial en el cual vamos a ampliar todos los detalles, no se preocupen. Desde ahora, si quieren recibir información a lo largo de esos podcasts, denle like, chicos. Vamos a estar en Spotify, estamos en Facebook, estamos en YouTube y también en TikTok. Entonces vean, vamos a subir este material, acuérdense, los días lunes y jueves, en el cual vamos a ir hablando específicamente sobre una carrera universitaria. Me estoy olvidando de que también estamos trabajando conjuntamente con el SECUNA, que es el Centro de Comunicaciones de la Universidad Nacional del Altiplano. El horario de publicación de estos podcasts probablemente sea en la noche, a las 7 de la noche, y van a tener toda la información. Cualquier duda van a tener que hacernos llegar por nuestras redes sociales. Suscríbanse a YouTube, denle like. Muchos likes. Muchos likes. Síganos ahí, demuéstrenos. Dilo. Créannos de que ganas no nos faltan de decirles todo lo que estamos planeando, que tenemos en ideas. Y como dice Jorge, dejen sus comentarios. Y no solamente las preguntas que tengan, sino también las ideas. ¿Qué es lo que quieren de este festival? Porque queremos de que sea algo para ustedes. Y si va a ser para ustedes, ¿qué es lo que ustedes quisieran en un festival de este tipo? Además de las pasantías con las empresas, además de la pasantía dentro de la universidad, de los podcasts, de la información acerca de cuán difícil, ya con estadística, cuán difícil es ingresar realmente a una carrera, cuánta demanda tiene. Entonces, háganos llegar eso. Estaremos muy contentos de poder responderles y de poder darles la mayor claridad posible en las decisiones que tomen a futuro. Sí, chicos, así que denle like a todo lado, todo lo que puedan. Es más, compartan los capítulos, no necesariamente esperen el capítulo que ustedes deseen, sino sabemos que tienen amigos que quieren estudiar otras carreras. Denle la información, háganles llegar y también pueden participar conjuntamente en las actividades que vamos a ir teniendo. Ya no queremos quitarles más tiempo. Y otra vez, quiero agradecer mucho a los chicos que hemos estado el día de hoy. Son los que estamos organizando todos los podcasts. Próximamente vamos a empezar a sacar cada uno de los podcasts, desde pendientes, no se olviden, lunes y jueves vamos a estar publicándolos en todas nuestras redes sociales. Así que chicos, nos vamos despidiendo. Nada, mi nombre es Jorge, mucho gusto. Vamos a estar acompañados con ustedes, vamos a darles toda la información que podamos. Y nada, chicos, ¿ustedes tienen algo más que decir para despedirnos? Que mi nombre es Augusto. Yo soy Luzmi. Chicos, les vamos a estar acompañando en cada podcast. Espero que les guste porque lo hemos hecho con mucha emoción, estamos con todas las ganas y créanme que nos gustaría que ustedes vayan con algo de nosotros. Muchos likes, chicos, muchos likes. Denos amor. Una lluvia de likes y amor. Y bueno, chicos, creo que eso es todo por acá y chao, chicos. Chao, Max chicos. se despide. Chao. Nos vemos en los próximos podcasts. Ahí está, Uy, está de fiesta, ¿no?